El título del mensaje de hoy dice mamá, ¿no? Pero es para todos. Para vos papá, para vos abuelo, abuela, para vos hijo, para toda la familia. Mamá con fe y mamá con propósito. Y cuánto más aún en tiempo de dificultad y en tiempo de dolor. Mamá con fe y mamá con propósito. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, vamos a leer tu palabra. Vamos a compartir lo que dice la Escritura. Por eso pedimos, como siempre, que vos pongas en nosotros un corazón dispuesto, un corazón humilde a recibirla. Espíritu Santo, te pido que nos guíes a la verdad, que nos ilumines para poder comprenderla y rápidamente tomar la decisión de aplicarla a nuestras vidas. Bendecí a mis hermanos, en nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Dice la palabra allá en Hebreos, capítulo 11. Hablamos de las pruebas, hablamos de las dificultades, y hay una familia en la Biblia que pasó por los peores momentos, por los peores dolores. Se estaban metiendo con su propio hijo para matarlo. Tiempo de mucha crisis, pero esta familia está ahí, escrita, en ese salón de la fe, en ese salón tan especial que nos cuenta Hebreos capítulo 11, que es el salón de la fe de Dios, y ellos están ahí por algo, porque fueron una familia de fe, una mamá con fe y con propósito. Dice ahí, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, acá están los papás y la mamá especialmente, fue escondido por 3 meses, porque vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo ser maltratado antes con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas, sufrir por Cristo que todos los tesoros de los egipcios. Y acá está el secreto, porque tenía la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, nuevamente, porque se sostuvo poniendo sus ojos, ¿dónde dice? En Dios, en lo invisible, en lo que no se ve. Y ahí tiene mucho que ver la fe. ¿Cuánto aportó la madre de Moisés en su vida? ¿Cuánto influyó en su crianza? Una madre que trató de cumplir la responsabilidad que Dios puso en su vida. Una madre dedicada a su hijo. Podemos decir que Moisés fue lo que fue gracias a que Dios usó a una madre. Y en eso vamos a reflexionar. Porque mucho conocemos la historia de Moisés, mucho escuchamos, y en la Biblia en un montón de lados aparece el nombre de Moisés. Pero poco conocemos de su mamá. Solamente se menciona 2 veces en las Escrituras. Aparece su nombre solamente 2 veces. Y así a veces es la labor de una mamá. Poco valorada a veces, poco aplaudida, poco reconocida, silenciosa. A veces no está llena de elogios esa tarea, pero cuánto influye y cuánto hace la diferencia en la vida de los hijos la tarea de mamá. Aparece por primera vez el nombre de esta mujer en Éxodo capítulo 6, verso 20, que dice que Amram tomó por esposo a Jocabed. Vamos a hablar de Jocabed hoy. Y por segunda vez, y por última, aparecen Números, y dice que la mujer de Amram se llamó Jocabed y dio a luz a Aarón, a Moisés y a Miriam, su hermana. Estos 3 hijos. Jocabed significa el Señor es glorioso. O el Señor es gloria. Y esto nos muestra la tarea de Jocabed, que era que a través de todo lo que ella hiciera, glorificar el nombre de Dios. No criaba hijos para ellas, lo criaba para glorificar el nombre de Dios. Y hay una diferencia importante ahí. Y esta es tarea de todas las madres y todos, los padres también, todos. Vemos por medio de sus 3 hijos, el trabajo excepcional que hizo esta mujer de crianza, una tarea maravillosa de esta gran madre. Se ve reflejada en la vida de sus 3 hijos.
Moisés, todos sabemos de él, un hombre de Dios, un gran profeta, el que llevó al pueblo y lo sacó del cautiverio y lo llevó a la tierra prometida. Aarón, su hermano, principal colaborador, el primer sumo sacerdote del pueblo, y Miriam también, una profetisa, una cantora del pueblo que alegraba con sus canciones en momentos de crisis y dificultad. Ella traía alegría y dirigía la mirada del pueblo a alabar a Dios. 3 hombres de Dios. ¿Cuánto tuvo que ver la influencia de esta mujer piadosa, temerosa de Dios? ¿Cuánto influenció en sus hijos? Y vos, mamá, no te imaginás cuánto podés influenciar en la vida de tus hijos. Vos, papá, también. ¿Cuánto podés influenciar en ellos? A veces pasamos desapercibido esto y pensamos que lo que yo hago o lo que yo les digo cae en saco roto. Pero no, tenés mucho poder de influencia. Y ojo, influencia para bien o influencia para mal también. Por eso es nuestra responsabilidad. Hoy algo que se considera normal en esta sociedad, ¿no es cierto? Es decir, bueno, siempre en la familia numerosa, cuando hay muchos hijos, siempre alguno se va a desviar, ¿no? Siempre hay una oveja negra en la familia. Se dice eso, pero la Biblia nos muestra todo lo contrario. Todo lo contrario. Y acá vemos una madre, a Yocabed, que crió a todos líderes espirituales. Ninguna oveja negra. Yocabed fue una madre que cumplió su responsabilidad de madre a la perfección. Y aún en los tiempos más difíciles que le tocó vivir a esta mujer, tiempos de dolor, de muerte, de esclavitud, de sufrimiento, de angustia, de lágrimas, de estar escondiéndose porque querían matar a su bebé, esta mamá no huyó de su responsabilidad de mamá y de madre. Éxodo capítulo 1, versículo 7 dice que los hijos de Israel, se los leo rápido porque es una historia muy conocida, se fructificaron, se multiplicaron, fueron creciendo, aumentados y fueron fortalecidos en extremo. Y el rey, como vio que eran muchos y que iban creciendo, esta población tuvo miedo, porque dijo, ¿qué pasa? Si viene una guerra, todo este pueblo que lo estamos oprimiendo se va a aliar con el enemigo y va a ser difícil derrotarlos porque son muchos. Entonces por esta razón agarraba, los oprimía, los maltrataba y quería exterminar a los recién nacidos para que no sigan creciendo. Este rey atentó contra la maternidad. Dice que mandó este rey que a todo hijo varón que naciera lo mataran. Y si era hija, si era mujer, que la dejen vivir. Tremenda crueldad. No lo podemos entender porque no vivimos en tiempos así. Este faraón quería limitar el crecimiento de Israel. Y empezó por las parteras. Dijo a las parteras, cada vez que asistan a un parto, acá tenemos parteros, ¿no? Cada vez que asistan a un parto, había un decreto que ordenaba a las parteras que si nacía un bebé hebreo y era varón, lo tenían que matar. Si era mujer, la dejan vivir, pero un varón lo tenían que matar. Y como esto no funcionó del todo bien, fue por más. Y dijo, ya que las parteras no pueden cumplir su función correctamente, hago un decreto. Todo bebé que nazca y todo niño que ya esté con vida, que tenga pocos meses, pocos años de vida, mátenlo. Y todos los guerreros, todos los soldados iban casa por casa agarrando esos bebitos y lo tiraban al río para que mueran ahogados o comidos por los cocodrilos. En ese contexto estaba esta mujer, esta mamá, luchando por mantener vivo a su hijo. Todos los hijos chiquititos estaban bajo esta sentencia de muerte, estaban condenados. El propósito era reducir la población, matar. Y eso es lo que hace Satanás desde los comienzos, desde la primera historia de la humanidad. El diablo quiere reducir la humanidad. El diablo viene a matar, a robar y a destruir lo que tenemos. Cuando el propósito y el mandamiento de Dios era que se fructifiquen, que se multipliquen, dar vida, dar a luz y llenen la tierra. El mandato del faraón hizo que las mujeres de esa época no quieran ser madre y lo piensen 2 veces antes de decidir ser mamá.
Nadie quería ser mamá porque iban a matar a su bebé. En la actualidad no estamos pasando por momentos así, ¿no? Pero la maternidad no está tan en peligro como en esa época. Pero igual, el sistema de hoy nos dice que las mujeres se destaquen en todos los ámbitos posibles, menos en ser mamá. Hay un pensamiento que está dando vuelta en esta sociedad que les dice a las mujeres: sean profesionales, progresen laboralmente, sean exitosas y emprendedoras. Y los hijos a veces atentan contra eso, contra el progreso de las mujeres. Ese pensamiento está dando vuelta en la cabeza. Y muchas mujeres están decidiendo no tener hijos, no por decisión propia, sino por este predeterminado pensamiento que hay dando vuelta, que los hijos son una carga, que los hijos quitan tiempo, que los hijos quitan energía y muchas posibilidades laborales y de progreso a las mujeres. En nuestra sociedad moderna no se premia a una mujer por ser una exitosa mamá. ¿A cuántas de ustedes la reconocieron públicamente porque son buenas madres? No. Tal vez como esta mujer. Es una labor silenciosa. La sociedad premia otra cosa. Premia a una mujer bella, una mujer que pasa horas en un gimnasio entrenando su cuerpo, haciendo escultura de su cuerpo. Premia a una mujer emprendedora y exitosa. Premia a una mujer profesional que progresa. Y ojo que no estamos diciendo que está mal esto. No, claro que no está mal. Pero esto está haciendo a muchas mujeres dejar ese sueño de ser mamá. Están decidiendo no serlo, porque atenta contra el desarrollo profesional de cada una. Entonces, si me embarazo, es mejor no tener a los hijos. Como dice Satanás, matar y destruir. Entonces aborto, porque no voy a sabotear mi propia vida con este hijo que yo no lo quería y vino. Mejor es abortar, así puedo seguir progresando a nivel profesional. El diablo viene a matar y destruir, pero Dios quiere vida y quiere darnos vida. Triste realidad de nuestra sociedad. Esta mujer, sin embargo, Joquebed, no puso su maternidad a disposición del sistema, sino que puso su maternidad en las manos de Dios. Esta mujer actuó con fe y valentía. ¿Cuánto valor tuvo esta mamá? Ella decidió no paralizarse por el temor. Había un decreto, había todo algo que estaba en torno a esa familia que podría paralizar y destruir a esta mujer. Podría dejarla sin fuerzas, podría decir: ya está, no puedo contra este sistema, no puedo contra tanta opresión, contra lo que le toca vivir a mi familia. ¿Por qué, Señor? Pero esta mujer decidió no paralizarse, ir contra el pensamiento de la época, y por eso dijimos que demostró ser digna de estar ahí, en Hebreos 11, el salón de la fe de Dios, un salón tan selecto, que tan poquitos se mencionan ahí, con tantos hombres y mujeres de Dios que pasaron por la Biblia. Solo unos pocos están en ese salón de la fe, y esta mujer está ahí. Porque leímos ahí en Hebreos 11 que dice: por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres por 3 meses. Ahí está. No se menciona el nombre, pero sí se menciona a Amram y Joquebed, sus padres. Si sus padres, y en especial su mamá, no hubieran tomado esta decisión, si no hubieran ido más allá del miedo, del pensamiento que los atormentaba, y el diablo también ponía y usaba las situaciones del momento para devastar a esta familia, o el consejo de amigas: no tengas este hijo, no, deja. ¿Qué hubiese pasado con Moisés? ¿Qué hubiese pasado con la historia de la humanidad? Joquebed dice que escondió al niño 3 meses hasta que ya no pudo ocultarlo más. Entonces, para salvar su vida, la Biblia nos cuenta que ella hizo una canasta de juncos, la hizo a prueba de agua, con asfalto, con brea, puso al niño ahí adentro y luego dejó que la canasta se fuera por el río Nilo, que lo llevara a la corriente. Y mientras tanto la hermana, Miriam, la mayor, lo iba siguiendo de a poquito de cerca, hasta que de repente este bebé fue encontrado por la hija del faraón, que estaba bañándose en el río, y ella, movida a compasión, decidió adoptarlo. La hermana, a ver lo que ocurría desde lejos, con astucia y sabiduría de Dios, se acerca a la princesa y le sugiere que busque una mujer hebrea para que lo pueda amamantar al niño recién nacido, porque necesitaba tomar leche materna. Y sin decirle nada, la princesa acepta y ella va a buscar a su propia madre. Y Joquebed, su propia madre, cría a Moisés, a su hijo,
como su propio hijo. Increíble historia, nos conmueve ver los planes de Dios que no entendemos, cómo Dios actúa, cómo puede ser que pasen estas cosas y Dios se encarga de acomodar todo de acuerdo a su voluntad. Esta mamá, Jocabed, nos cuenta Hebreos, capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice que cuando dio a luz, lo vio a su bebé y dice que lo vio hermoso y lo escondió 3 meses y lo cuidó. Lo vio hermoso. Y este hermoso lo entendemos un poquito más cuando vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 20, donde dice que cuando nació Moisés, dice que los papás lo vieron agradable a Dios. Ella lo vio hermoso, pero no porque era un bebito lindo, con piel suave, como podemos ver un bebé. Ella lo vio con los ojos que lo mira a Dios. Lo vio agradable a Dios. En otras palabras, su bebé era hermoso porque ella lo vio valioso para Dios. Y te hago esta pregunta, mamá, a vos. ¿Le estás dando a tus hijos el valor, el mismo valor que Dios les da? Porque todos valoramos a nuestros hijos, pero ¿lo estás valorando como Dios los valora? Mamá, responde esta pregunta internamente. ¿Tus hijos son lo suficientemente valiosos como lo son para Dios? Eso se demuestra, no solamente diciéndolo, sino que se demuestra con la disposición día a día de dedicarte por completo y entregarte a ellos. Algo hermoso que vemos en esta mujer, en Jocabed, es que para ella, sus hijos eran valiosos para Dios. Ella decidió, a pesar de las circunstancias, cuidar a sus hijos, entregarse por completo. Ella sabía que estaba en un decreto de muerte. Y hoy nos preguntamos, ¿a qué mundo voy a traer a mi hijo? ¿A qué sociedad van a ser mis pequeños, mis niños, cuando sean adolescentes? ¿Qué va a ser de sus vidas? Está todo tan podrido y tan mal. ¿Cuántos peligros que hay? Esta mujer decidió no paralizarse, no prestar atención a ese decreto. Y dijo, mi hijo es valioso para Dios. Mi hijo es sumamente agradable para Dios. Mi hijo cumplirá un propósito extraordinario en esta vida, porque Dios tiene planes para él. Y yo me entrego por completo a ser parte de esos propósitos que Dios tiene con mis hijos. Los hijos son una gran bendición. No son una molestia y una carga. Si últimamente mamá está súper cansada y está sintiendo algo de esto, porque pasa, seamos sinceros, a veces decimos, no puedo más. Con mis hijos, ahí se están riendo algunas mamás. A veces pueden ser una gran carga. Si te está pasando esto, mamá, últimamente, empezá de vuelta. Comenzá nuevamente. Orá a Dios, en primer lugar. Y después hacete una pregunta, y pregúntate lo siguiente. ¿Tenés un propósito con tus hijos? ¿Tenés propósito de Dios para tus hijos? Solo una madre que tiene un propósito ve más allá de las debilidades de sus hijos, más allá de sus errores, más allá de sus cosas negativas. Es capaz de ver siempre que su hijo es valioso para Dios, a pesar de sus imperfecciones. Una mamá que tiene un propósito sabe que ese hijo no es un accidente y no está por casualidad, sino que Dios lo trajo a este mundo para hacer una tarea importante por medio de él. Vamos a leer el Salmo 127, versículos 3 y 5, que dice, herencia de Dios son los hijos. Hermoso salmo, es un salmo maravilloso. Herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como flechas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el que tiene muchas flechas como estas, dice el salmista. Toda la Biblia, hermanos, pone mucho énfasis en la familia. El plan de Dios es que hallemos gozo y bendición en disfrutar de la familia que Él nos regala y Él nos da. La familia es un regalo de Dios, los hijos son un verdadero tesoro que debemos guiarlos
al propósito de Dios, al blanco que Dios tiene preparado para ellos. Por eso, este salmo dice que son los hijos como flechas en manos del valiente, en manos del guerrero. Un guerrero tiene un cuidado muy especial por su flecha. La cuida, la prepara, cuida que no se rompa, que no se doble, que no se tuerza. Es esforzado en afilarla, la lleva a todos lados con él, la prepara. No deja que se pierda esa flecha, porque es importante y es valiosa. Y cuando llega el momento que esa flecha tiene que ser lanzada, el guerrero le da este empujoncito y la suelta para que la flecha cumpla su misión. Que la flecha salga despedida al blanco. Y lo mismo con vos, mamá. Lo mismo con vos, papá. Mamá guerrera. Va a llegar el día que vas a tener que soltar la flecha, soltar a tus hijos. Pero antes, vos tuviste que haber hecho muchas cosas. Antes que llegue ese momento, tuviste que haber hecho muchas tareas con tus hijos, con esfuerzo y con dedicación. Años preparando bien a tus hijos. Años afilándolos con la palabra de Dios. Años educándolos, engordando su fe. Entonces, cuando llega el tiempo que tus hijos son más grandecitos, es necesario soltar esa flecha y ya la dejás en manos de Dios y que Dios la guíe y que Dios actúe. Pero vos le diste una base muy sólida en los años que Dios te regaló a tus hijos viviendo en tu hogar. Hay que ser valiente para soltar a los hijos. Flechas en manos de valientes. Ser mamá valiente. Yo admiro la valentía de las mamás. Admiro esa valentía que tienen las madres de guiar a sus hijos. No es tarea fácil, es complicado. Es una tarea muy difícil, y más en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de tantos problemas, que la plata no alcanza, que hay tantos conflictos. Una mamá valiente va en contra de todo eso. Es una mamá luchadora, una mamá que no se cae fácilmente, una guerrera de Dios. No porque sea una superpoderosa, sino porque Dios le da la fortaleza y la fuerza para guiar a sus hijos al blanco y a su propósito. Conducir esas flechas, que son sus hijos, a los planes y propósitos de Dios. El objetivo más importante, mamá, el blanco más importante para tus hijos es que los conduzcas a Dios y que ellos puedan impactar como una flecha en este mundo con su vida, con su testimonio y con su fe. Volvemos a Éxodo, capítulo 2, versículo 3. Dice que esta mamá, no pudiendo ocultar más a su hijo por más tiempo, tomó una canasta de juncos, como leímos, y la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño y lo puso ahí en la orilla del río. Debió ser una tarea muy difícil, ¿no? Ocultar al bebé. Cómo hizo esta mujer es un misterio. Podemos decir que es un milagro de Dios, porque los que tenemos hijos pequeños sabemos que los hijos lloran, hacen ruido. ¿Cómo haces para ocultar un bebé? Esta madre lo logró, pero llegó un momento en que ya no podía ocultarlo más y tuvo que tomar una decisión dura, pero muy sabia. Una decisión durísima para su vida. Tal vez esta decisión no era lo mejor para ella, pero era lo mejor para el bebé. Esta mamá dejó de lado sus emociones, sus sentimientos y tomó una arquilla de juncos y colocó al hijo. Imagínense lo que es eso. Lo colocó ahí y lo dejó en el río, a orillas del río, y que el Nilo lo lleve. Esta palabra arquilla significa, ahí está, teba o teba o caja. Es la misma palabra que hace referencia al arca de Noé. Y el arca, la teba o teba, se caracteriza por ser como una caja que no tiene remos, no tiene timón, no tiene vela, no tiene nada. Solamente la lleva la corriente. No puede remar porque no tiene remos. No puede hacer nada para ir en contra de los planes de la corriente. Ni timón, ni vela, quedando así a la merced del río. En otras palabras, este niño estaba a la merced de Dios. La mamá lo entregó en las manos de Dios y que Dios lo lleve a donde Él decida.
La confianza es una virtud de las madres que deben desarrollar. Jochebed nos enseña a confiar en Dios, a colocar en sus manos a nuestros hijos y descansar en Él. Como descansamos en Cristo, el arca representa al Señor Jesucristo y los que estamos en Cristo tenemos descanso en Él. Y Dios guía nuestras vidas, y Dios tiene planes, y Dios cumple sus propósitos en nosotros. Así confió esta mamá que dejó al niño ahí, en las manos de Dios. Que Dios haga sus propósitos con él. Esta mujer estaba en las peores condiciones de peligros, verdaderamente urgente, necesitando ayuda, pero esta mujer tenía un recurso maravilloso, las promesas de Dios y poder confiar en cada una de ellas. A lo mejor las personas saben cómo enfrentar los problemas cuando vienen de frente y nos sentimos muy capacitados y poderosos, ¿no? Porque estamos ahí con la guardia, lo vemos venir y yo lo puedo y me hago el valiente con los problemas. Pero ¿qué pasa cuando los problemas vienen por detrás o vienen por los costados y nos rodean? Como dijimos, tantas situaciones que estamos pasando, nuestros queridos hermanos, tantas dificultades, problemas inesperados, la muerte de nuestro querido Carlos. ¿Quién iba a pensarlo? Y vienen los problemas que no lo vemos venir porque vienen de atrás y nos rodean y no hay salida. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? Que se nos viene el mundo encima, que ya no tenemos casi esperanza ni fuerza para afrontar los problemas. ¿Cómo hizo esta madre? Miremos hacia arriba. Estamos rodeados, podemos escapar hacia arriba. Una madre que tiene un propósito se caracteriza por eso, por ser una madre que no tiene miedo, por ser una madre que confía en Dios y por ser una madre llena de fe. Una madre llena de fe pone su mirada en el Señor y descansa en Él. Humanamente vemos imposibles. Nuestro Dios es un Dios de imposibles. Una madre con fe, una madre que honra y glorifica a Dios, sabe que su principal labor en esta tierra, como dicen ahí en algunos de esos puntos, es proyectar a sus hijos al Señor, proyectar a sus flechas al blanco. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, una madre que glorifica a Dios será siempre fiel a ese propósito, no se va a distraer de ese objetivo. Por todos los medios yo quiero inculcarle fe a mis hijos y que mis hijos conozcan a Dios. Esta mujer, Jochebed, impartió fe a sus hijos y lo hizo de una manera maravillosa. Hoy en día la psicología moderna nos dice a todos, y en especial a las mamás, nos está haciendo creer que las familias, o cuando son pequeñitos los niños, ellos no hay que marcarle un camino definido. No dicen eso. No le marques un camino definido porque si no lo limitás en lo que ellos puedan decir o lo que puedan hacer. Y en cuanto a la fe, lo mismo. No, la fe o la religión o educarlos en el camino de Dios es coartar su libertad. Deja que los niños crezcan y decidan solitos. Es algo totalmente errado, totalmente contrario a la palabra de Dios. Y es más, me animaría a decir que es una idea del mismo diablo que pone en la sociedad. La Biblia no enseña eso, Dios no acepta eso. Te entregó un hijo, te entregó una hija para que desde bien temprano, en sus primeros días de vida, es más, cuando está en la panza, cantale alabanzas de Dios, desde muy pequeñito, lo guíes y lo formes intencionalmente en el camino de Dios. Por eso Efesios 6:4 dice, padres críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es tu responsabilidad. Volvemos a Éxodo, la historia sigue. Este bebé en su canasta continúa, el curso del río, llega hasta la mano de la princesa, que ve esta arquilla, que ve que hay un niño ahí llorando, y esta princesa tiene compasión. Irónicamente, Dios llevó a este bebé al peor lugar que podía haber para un niño hebreo, al palacio del mismo faraón, el mismo rey que decretó matar a todos los niños. Dios lo pone a este bebé hebreo en el seno de esa familia. Increíble los planes de Dios. A veces nos derrumbamos por las situaciones que pasamos. Hasta llegamos a renegar contra Dios.
El salmista en sus oraciones tantas veces le dice, pero ¿por qué Dios me dejaste, me desamparaste? ¿Por qué mis enemigos están tomando terreno y ganándome? ¿Por qué Dios pasó esto yo? Los planes de Dios son perfectos y el plan de Dios era, con todo el dolor de esta mamá, de separarse de su hijo, este hijito fue llevado a la familia del cual lo querían matar. Y ahí fue criado, educado, y también esa educación sirvió para que después Dios cumpla los planes con Moisés. Increíble la historia, increíble los planes de Dios. El plan de Dios es maravilloso. Pero también el plan de Dios fue que esta madre termine criando a su propio hijo. Porque dijimos, cuando su hermana lo ve, astutamente le dice a la princesa, che, sería bueno que alguien hebreo lo amamante, y su propia madre termina criando a sus hijos, a su hijo. Dios le devuelve el hijo a esta mamá. Y en los primeros años, los más importantes de la crianza, la que pudo educarlo en el camino del Señor, poner fe en su corazón, contar la historia del pueblo, guiar la mirada de su hijo a Dios, fue su propia mamá. Dios se lo devolvió a este hijo para que el tiempo que esta mujer tenga con él sea muy bien aprovechado. Es tu responsabilidad, mamá, el poquito tiempo o el mucho tiempo que tengas a tus hijos con vos, educarlos en el camino de Dios. Esta no es una tarea de la empleada doméstica, de la chica que cuida a tus hijos, no es una tarea de una tía, de una abuela. Claro que a veces trabajamos y es necesario que otros los cuiden, pero es tu responsabilidad hacer que tus hijos sean criados en la disciplina y amonestación del Señor, que ellos entiendan y aprendan a respetar y amar a Dios por sobre todas las cosas. Herencia del Señor son los hijos, leímos. Cosa de estima, el fruto del vientre. Los hijos no son un accidente, los hijos son herencia del Señor. Por lo tanto, tenés que valorar esa herencia y tenés que tenerla en alta estima. Y lo primero por lo que tenés que preocuparte, mamá, es lo que dijimos, darle fe y temor de Dios a tus hijos. Esto no puede ser dejado a la suerte. Hay gente que vive dejando la fe de sus hijos a la suerte y es algo muy triste y muy peligroso. Dicen, ojalá que mis hijos me salgan buenos, ojalá que ellos agarren el buen camino. No es cuestión de suerte, no, es una tarea que se hace con esfuerzo y con dedicación. Si vos, mamá, no estás criando a tus hijos en la fe, si no estás criando a tus hijos en el camino del Señor, entonces, tristemente, por vos, alguien lo está criando en otra cosa. Tal vez el que lo está criando es Hollywood con sus películas, o es Internet con sus videos, o son las maestras con sus nuevas y modernas ideologías, o son sus amigos que tienen mucha influencia en tus hijos. Tus hijos son una esponja, absorben todo, reciben todo, tienen mucha influencia de su entorno. Vos, mamá, tenés que influenciar en tus hijos, si no otros lo van a hacer por vos. Jochebed entendió esta misión, ella lo entendió perfectamente, en un sistema contrario que le daba la espalda a Dios, que influenciaba para mal a su hijo, ella decidió ser enforzada y influenciarlo para Dios, y fue recompensada, porque pudo tener a su bebé de vuelta en sus brazos, no solo para amamantarlo y para abrazarlo, sino para cuidarlo y llevarlo a los pies de Dios. Un milagro maravilloso, un milagro con sello de Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Dios te dio un tiempito con tu hijo, aprovechalo. Vas a ser una mamá recompensada. Jochebed le enseñó todo a su hijo en ese tiempo, no aprovechó ni un segundo para enseñarle de Dios. Y Moisés se convirtió en un verdadero hombre de Dios. Una mamá que tiene un propósito de Dios en esta vida. Una mamá que no anda viviendo porque hay que vivir, sino que tiene un propósito claro con sus hijos. Va a estar muy atenta en plantar en el corazón de estos pequeñitos la palabra de Dios. Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, plantar la palabra de Dios. Como dicen Proverbios, después lo leen en su casa, 4:20 al 27, Proverbios 22:6, Proverbios 1:8. Donde dice más o menos todo esto. Oye, hijo, escucha
la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será sobre tu cabeza y collares a tu cuello. El mejor regalo que vos le podés hacer a tu hijo, mamá, el mejor regalo, el collar más valioso, el adorno más precioso, la piedra más preciosa que le podés regalar a tu hijo es la fe. El sacerdote Elí, y ya vamos terminando, cometió un grave error. Un sacerdote, un hombre de Dios, un hombre que enseñaba la palabra de Dios, pero descuidó su propio hogar. Cuando estaba viendo que sus hijos se estaban torciendo, estaban haciendo las cosas mal, tomando malas decisiones por un camino equivocado, el sacerdote Elí decidió no estorbarlos. No los estorbó, no los incomodó, los dejó, que ellos solitos se corrijan. Fue una muy mala decisión, que tuvo muy malas consecuencias. Mamá, si vos ves a tu hijo que se está equivocando y que está errando en el camino, ¿qué tenés que hacer? Desde ya, primero orar al Señor, pero en segundo lugar, estorbalo, incomodalo, que tu hijo ya ni te quiera ver, porque sos una molestia para él. Molestalo con la palabra de Dios, estorbá a tu hijo. Lo vas a salvar de muchos dolores de cabeza, de muchos peligros, y en algún momento Él te lo va a agradecer. No tengas miedo en estorbarlo. Estorbalo, porque se van a echar a perder. Incomodalos con la palabra de Dios. Que no te dé miedo. Jocabed nos muestra que ser una madre para ella implicó renunciar al temor de que hasta de todas las cosas que sucedieran. No tengas miedo, mamá. Estorba a tus hijos, estorbalos, no te van a despreciar por eso, te lo van a agradecer. Hoy vemos en la sociedad niños muy torcidos, tan pequeños con su mente tan dañadas, con tantos problemas, con tantos temores, con tanta ansiedad, soledad, tantos problemas de conducta. Vemos adolescentes en drogas, que se emborrachan todos los fines de semana y se agarran a peleas ahí en los boliches. ¿Por qué? Porque sus papás nunca lo estorbaron, porque sus papás le permitieron hacer de todo lo que ellos querían cuando eran pequeños, nunca lo incomodaron y se echaron a perder. Jocabed no tuvo hijos para ella. Ella entendió algo bien claro, que tuvo hijos para Dios. Ella crió hijos para Dios, ella formó hijos para Dios y los educó para Dios. ¿Cuántas mamás asumen esta responsabilidad? ¿Cuántas mamás pueden decir que si Dios me dio un hijo, mi hijo no es mío, mi hijo es de Dios? Yo lo crío para Dios, yo lo educo para Dios y yo lo formo para Dios, para que por medio de toda esa educación que yo le pueda dar, el Señor cumpla sus planes y propósitos para mis hijos. ¿Cuántos lo pueden decir? Moisés entendió esto perfectamente. Él llegó a entender y a valorar que las riquezas eternas son mucho más preciosas y valiosas que todo lo material que pueda haber en esta vida. Y él tenía todo, ¿eh? Él era rico, era un príncipe, tenía todas las comodidades del palacio, todos los tesoros y joyas que puede tener un príncipe. Y él desechó todo eso como basura por amor a Dios y por amor al propósito que Dios tenía. Él aprendió a valorar que no se trata en este mundo de lograr cosas materiales, sino de tener a Dios. Y que tu hijo entienda esto, mamá, mucho tiene que ver con tu tarea y con tu labor y con tu ejemplo. Y la tarea incansable de una madre que glorifica a Dios, una madre con fe y con propósito que va a instruir siempre al niño en su camino. Y termino con una gran promesa para vos, mamá, que a veces estás con los brazos caídos, que a veces estás con pruebas y dificultades, que se te vino el mundo abajo. Hay recompensa de parte de Dios. Dios es justo, Dios es fiel. Y Dios recompensa a una madre con fe que glorifica a Dios, que honra a Dios y que cumple sus propósitos. Y lo vemos en la vida de esta familia preciosa. Lo vemos en la vida de Jocabed. Moisés fue elegido con un propósito muy superior al que esa madre podría comprender. Liberar al pueblo. Llegó la hora de que el pueblo sea liberado
Mamá, llegó la hora de ir a la tierra prometida. Llegó la hora, mamá, de que tanto sufrimiento pase, de que tanto dolor termine. Llegó la hora. Dios recompensa a esta mamá, Dios recompensa a esta familia por todos sus esfuerzos, por todas sus trasnoches, por todas sus negaciones para criar a estos hijos en disciplina y amor del Señor. Y hay promesa, y hay recompensa. Y esta mamá pudo ser parte de ese momento tan esperado por este pueblo, el momento de ser sacados de la esclavitud y llevados a la tierra prometida, y pudieron disfrutar de esa promesa. Hay recompensa, mamá, en esta vida y en la eternidad para vos. Y qué hermoso, mamá, cuando estés delante del Señor, cuando estés cara a cara con Dios, en su presencia, en la eternidad, y puedas decirle, Señor, yo me esforcé, hice lo mejor posible por ser mamá, cumplí mi tarea, y el Señor te diga, madre buena y madre fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay recompensa para vos, mamá, por todo lo que haces para el Señor. No te desanimes, seguí luchando, seguí intentando, seguí criando a tus hijos en la fe. Y nunca olvides, y termino con esto, nunca olvides, jamás olvides, todos los días recordá que Dios te escogió a vos, que no fue un accidente que tengas un hijo. Dios te escogió a vos para llevar en tu vientre o cargar en tus brazos a un hijo que sería el próximo o será el próximo instrumento de Dios para llevar su gloria a este mundo, a impactar al mundo, porque son flechas en manos de una mamá valiente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y ahora hay una sorpresa para las mamás también.